Muy buenas. En este vídeo vamos a calcular la rentabilidad teórica de un activo atendiendo el modelo CAPM de valoración de activos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre es ver qué información nos da el enunciado. Si veis aquí la pantalla, tenemos dos activos, el activo A y el activo B. Cada uno de ellos tiene un valor de cotización, es decir, existe un mercado en el que están cotizando y esa es su cotización real. Luego tenemos un valor teórico, según el modelo, y una varianza. Recordemos que la varianza es una medida de dispersión que nos mide el riesgo que tiene de variabilidad cada uno de sus activos. En un primer momento podemos ver que 30% de B con respecto al 15% de A, el activo B es más volátil o fluctúa en mayor medida que el activo A. Recordemos también en este punto que la varianza es el cuadrado de la desviación típica. Y ahora veremos para qué va a ser importante eso. ¿Qué más información tenemos? Tenemos aquí una matriz que recoge los índices de correlación entre cada par de activos y entre cada activo con el mercado. Aquí es el índice de correlación. El índice de correlación que recordemos, lo tenemos en otros vídeos, que es una medida estadística que me mide la relación que hay entre par de activos. Entre A y A, lógicamente, va a ser 1 porque es el mismo activo. Entre A y B, 0,0145, muy próximo a 0, es decir, activos casi independientes. Su comportamiento no tiene nada que ver el uno con el otro, no se puede establecer una relación. El activo A con el mercado, 0,1346, sigue siendo una relación muy débil. Y luego tenemos el activo B con A, 0,032, B con B, que es 1, y B con el mercado. Y luego el mercado con cada uno de ellos. Eso es una matriz de correlaciones, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Dice, se sabe además que el mercado ofrece una rentabilidad del 26% y tiene una desviación típica del 10%. Esta desviación típica es otra medida de dispersión que junto con la varianza, es la raíz cuadrada de la varianza, nos mide el grado de dispersión de, en este caso, el mercado. Y por último tenemos que las letras del Tesoro ofrecen una rentabilidad del 6%. Aquí tenemos que acordarnos de que las letras del Tesoro es lo que definimos como el activo libre de riesgo o como el modelo CAPM establece el libre de riesgo. Entonces, vemos que el ejercicio nos pide calcular la rentabilidad teórica de cada uno de los activos. ¿Cómo lo haríamos? Lo primero es establecer la recta de regresión de cada activo. Aquí tenemos que acordarnos del modelo CAPM que me dice que la rentabilidad teórica de un activo viene dada por la rentabilidad libre de riesgo más el coeficiente beta, que en otros vídeos hemos visto que mide el riesgo sistemático del activo, por la prima de riesgo de mercado. ¿Qué era la prima de riesgo del mercado? La diferencia entre la rentabilidad del mercado y la rentabilidad libre de riesgo. Una vez que sabemos hacia dónde queremos ir con la fórmula, vamos a ver qué información tenemos y vamos a ir plasmándola. La libre de riesgo la tenemos, que es esa rentabilidad del 6% que me habla de las letras del Tesoro. Entonces, es un 6%. La rentabilidad, el beta, no lo tenemos. El coeficiente beta que mide el riesgo sistemático no lo tenemos. Lo tendremos que calcular. Lo dejo aquí aparcado. La rentabilidad del mercado la tenemos, el 26%. Por lo tanto, necesitamos para resolver esta ecuación el cálculo del beta, que mide la pendiente, como hemos visto, la pendiente de la línea característica del título. ¿Y cómo calculamos el coeficiente beta? Pues el coeficiente beta, en este caso el activo A, será igual a la covarianza de la rentabilidad del activo A con respecto a la rentabilidad del mercado, partido entre la varianza del mercado. Lo pongo así y listo. Si yo voy a sustituir los valores, la varianza del mercado la tenemos, porque la varianza del mercado es ese 0,10 elevado al cuadrado. Pero ¿qué pasa con la covarianza? Que no la tenemos. Entonces aquí tenemos que recordar que existe una relación entre la covarianza de las rentabilidades y los coeficientes o índices de correlación. Aquí tenemos que en este punto, y en otro vídeo lo veréis, que tanto el índice de correlación como la covarianza de rentabilidades son medidas de relación, son parámetros estadísticos que miden la relación entre variables, mientras que el coeficiente de correlación mide no solo la relación, sino la intensidad de la relación, si es más estrecha o más débil. La covarianza lo mide en términos absolutos. Si es positiva,
será directa, si es negativa, será inversa. Entonces, en este punto tenemos que recordar que el coeficiente de correlación de un activo A con el mercado es igual a la covarianza de la rentabilidad del activo A y la rentabilidad del mercado partido entre la desviación típica del activo A por la desviación típica del mercado. ¿Tenemos el coeficiente de correlación del activo A con el mercado? Sí. Si yo voy a la matriz de correlaciones, A con el mercado es 0,1346. Esto es igual la covarianza, que es mi incógnita, entre RM partido entre, y este valor lo tenemos también, la desviación típica del activo, la tenemos aquí. Ojo, aquí tenemos la varianza, por lo tanto, tendríamos que hacer la raíz cuadrada de 0,15 por la desviación típica del mercado, que la tenemos aquí, que es el 10%. Entonces, para calcular la covarianza, lo ponemos aquí directamente. Esto lo quito. ¿Y cómo calculamos la covarianza? La covarianza será igual al índice de correlación. Despejamos, simplemente pasamos este denominador, lo multiplicamos todo por el índice de correlación. Por 0,15, que es la varianza del mercado, ojo, la elevo a un medio, que es lo mismo que hacer la raíz cuadrada, por la desviación típica del mercado, que es 0,10. Y aquí tenemos la covarianza de las rentabilidades. Entonces ya podemos calcular que el beta del activo. Vengo aquí y el beta del activo A será ese valor que hemos calculado dividido entre la varianza del mercado, es decir, 0,10 al cuadrado. Y aquí tenemos el beta del activo. Este beta del activo me da 0,5213, es decir, ante variaciones del 100% del mercado, este activo varía en la mitad, más o menos, un 52%. Es un activo más bien defensivo. Dicho esto, volvemos a la fórmula inicial del modelo CAPM y decimos la rentabilidad del activo es igual a la libre de riesgo 6%, ¿vale? Más el coeficiente beta que hemos calculado por la prima de riesgo de mercado, que simplemente se define como la diferencia entre la rentabilidad del mercado y la libre de riesgo. Haciendo esto, tenemos en términos porcentuales que es un 16,42%. ¿Esto qué quiere decir? Que el activo el activo A teóricamente debería tener una rentabilidad teórica del 16%. Con esto podemos calcular, según el modelo CAPM, cuánto debería ser en función de la rentabilidad libre de riesgo y la de mercado, la rentabilidad que debería de ofrecer este activo. Y lo mismo exactamente para el activo B. El activo B utilizaríamos la misma fórmula, pero con los parámetros del B. RF se mantiene, el beta sí que va a haberse modificado, la rentabilidad del mercado, la prima de riesgo, aquí no hay ningún cambio. Entonces, todo esto igual, salvo que tendríamos que calcular la beta del activo B, como copio esto, la rentabilidad del activo B con el mercado, y para ello tendríamos que atender, para calcular esa covarianza, tendríamos que atender al coeficiente de correlación del activo B con el mercado. Lo pongo igual. Esto, copio la misma fórmula, pero donde aparece el activo A, debe de aparecer el activo B. Y volvemos a hacer lo mismo. Yo tengo el coeficiente de correlación del activo B con el mercado, que en este caso es 0,2684, y con ello despejo la covarianza. La covarianza del activo B con el mercado, y lo calculamos aquí, que sería, hemos dicho, 0,2684 por la desviación típica del activo B. El 30%, ojo, el 30% es la varianza. Lo elevamos a un medio
o hacéis la raíz cuadrada si tenéis la calculadora, por la desviación típica del mercado, que es un 0,10. Con esto tenemos la covarianza. Nos faltaría el coeficiente beta. Coeficiente beta, que será, lo pongo aquí aparte, coeficiente beta, que será esa covarianza partido entre la varianza del mercado, ese 0,10 al cuadrado. Y tenemos un beta de 1,47. Este título es más bien agresivo, porque ante variaciones del 100%, el del mercado, el activo varía en un 147%. Las fluctuaciones que se producen en ese activo son superiores a las variaciones que experimenta el mercado. Si aplicamos la fórmula de la rentabilidad teórica, tendríamos que es el 0,06 de la libre de riesgo más el coeficiente beta por la prima de riesgo de mercado, que es el 26% menos el 6%. Y esto nos da un 35,40% de rentabilidad teórica. ¿Eso quiere decir que el mercado, que ese activo nos va a dar esa? No. Eso quiere decir que bajo las premisas del modelo del Capital Asset Pricing Model, del CAPM, ese activo debería de dar esa rentabilidad. No necesariamente tiene que darla. Y con esto hemos calculado la rentabilidad teórica de cada uno de estos dos activos. Importante diferenciar bien entre varianza y desviación típica y entre matriz de índices de correlación, y en otros ejercicios puede ser que aparezca la matriz de las covarianzas directamente. Es muy importante saber la información que nos están dando. Muchas gracias.